bastante profundidad. Luego veremos otras que prácticamente son mucho más redondeadas, sin tener esos lóbulos y esos senos peciolares tan marcados. Aquí veis cómo se superponen un lóbulo con el otro, es también una cosa típica de la Tempranillo. La siguiente podéis ver el Cabernet Sauvignon, que es todavía más marcada, de forma que suele hacer un lóbulo con el otro, suele formar este circulito dentro del seno. O sea, esto es muy típico, incluso más marcado, más redondito como este. O sea, es muy típico que se superpongan mucho uno con el otro, formando o sea, es muy, muy típico ver esta forma así, con estos agujeritos formados al superponerse un lóbulo con el otro. Eso es típico del... Bueno, pues como os decía, luego ya os explicaré cuando tratemos los vinos, explicaré un poco sobre los vinos de Castillo de Madetierra. Ahora vamos a empezar viendo lo primero, esta colección antelográfica. Hay 4 plantas, a lo que necesitéis podéis coger. Entonces, bueno, la primera de todas está la tinta de toro. Bueno, como sabéis, hay con Tempranillo una serie de sinonimias, o sea, distintos nombres para hablar de la misma variedad en función de las zonas en las que estemos, ¿no? Aquí vais a ver 3 de ellas. Nos va a faltar el Ul de Lebre, que es como se llama en Cataluña, tritis, al hacer el agujero en el grano que luego genera la entrada del hongo. Bueno, la tercera variedad que tenemos es la Syrah, o sea, una segunda variedad también francesa como la Cabernet Sauvignon, la Cabernet más típica de Burdeos, y la Syrah pues más típica del Ródano, del Valle del Ródano, donde normalmente se ensambla allí con garnachas y otras variedades, aunque luego pues donde ha cogido su máximo esplendor, su máximo apogeo, pues yo creo que sin duda sería prácticamente sobre todo Australia. Es una variedad muy del Nuevo Mundo y que ahora también está pues en algunas denominaciones españolas, pues por ejemplo últimamente ha entrado en Navarra, pero ya os decía, en el Rioja Alta pues estamos todavía pues prácticamente empezando floración o en plena floración, en las zonas más frescas prácticamente empezando floración, en otras zonas en plena floración y en algunas más cálidas de Rioja Alta también estaríamos pues como aquí ya con algo de cuajado. Bueno, tinto del país, o sea que volvemos a Tempranillo, o sea tampoco hace falta perder mucho tiempo con ella. Se ve comparando la diferencia de... Bueno, aquí tenemos la Merlot. La Merlot se parece a la Cabernet Sauvignon, pero tiene los senos muchísimo menos marcados. O sea, es una hoja mucho más redondeada, aunque hay algunas épocas del año que se parece a la Cabernet. Y lo mismo que decíamos, como os decía Pedro, con el Syrah, es una variedad de porte muy poco erguido, es decir, que tiende a tumbarse muchísimo. Si la tienes sin estructura para dirigir la vegetación, o sea, sin alambres, etcétera, o hilodeltes, pues tiende muchísimo a desparramarse y caer hacia abajo. Bueno, de nuevo Tempranillo. Tintorera. La garnacha tintorera. Nombre más internacional, Alicante Bouschet. Es, como veis, la hoja muy redondeada y tiende a hacer esta forma abarquillada hacia el envés, ¿no? O sea, tiende a formar esta forma así siempre, redondeada y siempre cerrándose. Es ahora mismo no tan llamativa, pero es muy interesante verla un poquito más adelante, porque empieza a coger estos colores rojizos que veis ahora en el ápice, pues la hoja los va a coger también, y la uva antes de enverar ya tiene a veces apariencia de color, es decir, que la piel de la uva antes de que empiece el envero, pues mucho antes, por ejemplo, si va a empezar el envero a final de julio o primeros de agosto, pues hay veces que un mes antes aparece, o sea, te puede confundir y te puede dar sensación de que ha empezado el envero, que en realidad no ha empezado, sino que es una variedad que tiene tanta
antocianos que tiende a coger ese color de la piel antes de que empiece a tinta. Pues con su hoja típica, con muy poco vello, o sea, prácticamente es una hoja muy lampiña, y con el racimo también típico, bastante globular, bastante redondo, y que cuando hace un cuajado importante, como este año, por ejemplo pues tiende a hacer unas bayas muy compactas, o sea, demasiadas bayas que tienden a apretarse una con otra, y que eso a veces provoca problemas de botrytis. En el extremo contrario estaría lo que es también muy típico de esta variedad, que es el corrimiento extremo, que hay veces que un racimo se queda con 4 o 5 bayas, o sea, se queda prácticamente el raspón y poco más. Y eso es muy típico de la garnacha tinta, sobre todo en los clones tradicionales. Luego ya se ha buscado luchar contra el corrimiento mediante la selección tempranillo peludo, otra variante típica del tempranillo, en este caso riojana también, y muy típica de un pueblo que es San Vicente de la Sonsierra. El graciano de Rioja, podríamos decir que es casi una variedad minoritaria, porque sigue siendo una variedad con muy pocas hectáreas todavía en el total de la denominación. Es una hoja muy típica, muy coriácea. Si la tocáis, pues es de las más coriáceas, ¿no? O sea, tiene esa apariencia casi de terciopelo por el envés, y muy dura, o sea, como si fuera no tan vegetal, sino más como si fuera casi como de cuero, como de tela. Esta hoja, por ejemplo, es muy típica, podéis ver el envés totalmente aterciopelado. Y luego veis también el ápice, como es muy típico, como pasaba con la garnacha tintorera, estos colores rojizos. Como su nombre indica, veis aquí, es una variedad de poco vigor. También francesa, de la zona de Burdeos también. Una variedad que, al igual que el graciano, se utiliza principalmente en ensamblajes, porque es una variedad con muchísima acidez. O sea, es prácticamente la última que vendimia, con lo cual el nombre le va muy bien, tanto por Petit como por Verdot, ¿no? O sea, acordaos que es realmente, cuando estás comiendo las demás, puedes comer la baya, y esto es imposible, o sea, es verde, está verde totalmente, y el porte suele ser bastante pequeño, como veis aquí, con lo cual el nombre es bastante acertado para acordaros de las características de la variedad. Una variedad típica de Castilla y León, en concreto de León, una variedad minoritaria que está no está dentro de ninguna denominación. O sea, dentro de León sabéis que está el Bierzo, pero la variedad más típica del Bierzo es la mencía. La Prieto Picudo no, la Prieto Picudo está más al sur, no en el Bierzo, sino al sur de León capital, pues entre Benavente y León, en toda esa zona, una zona de meseta, y da vinos también muy estructurados, vinos con mucho color, vinos bastante interesantes para criar, para meter en barrica. Podríamos considerarla también pues una variedad minoritaria francesa, pero también muy típica, o sea, muy extendida en la zona de Chacolí. O sea, es una variedad que se da tanto en Francia como en la zona del País Vasco. En las zonas de Chacolí hay bastante folla blanca. El blanc está muy mal dicho, el Fort Blanc. Esto que veis así es porque ahí veis los pámpanos en el suelo que se han secado, porque ha habido un daño por viento, y entonces está brotando de nuevo, gracias a, como sabéis, pues a que dentro de las yemas del pulgar, pues en realidad no son yemas sino yemarios, que hay varios conos de los cuales pueden, después de haberse congelado uno de ellos o después de haberse roto por viento, pues pueden brotar. O sea, podría haber dentro de cada yema hasta 3 brotaciones. Bueno, aparte de las yemas del pulgar, luego estarían las basilares y casqueras, con lo cual siempre tendríamos muchas opciones de que la vid, si por lo que sea sufre un accidente, o bien de granizo, o bien de viento, o bien de hielo, puede tener varias opciones para brotar, como veis aquí. Entonces, bueno, la Ondarrabi Suri, como decíamos, dos de las variedades más importantes de Chacolí, Ondarrabi Suri y Ondarrabi Belcha. La Suri, que es la blanca, la variedad blanca para Chacolí, y la Ondarrabi Belcha, que es la variedad tinta
que en realidad es una variedad hermanada con el Cabernet Franc. La garnacha blanca es exactamente igual que veíamos la garnacha tinta, solo que lo mismo que hay tempranillo blanco y tempranilla tinta, pues esto es una vertiente, o sea, dentro de la garnacha, igual que en la Pinot, tendríamos las tres vertientes: la garnacha tinta, la garnacha roya, que sería pues, la gris, la rosada, la que no es ni blanca ni tinta, y la garnacha blanca, que es esta, que es una variedad pues igual que la garnacha tinta, típica del Valle del Ebro. Principalmente se hacen vinos de garnacha blanca en España, sobre todo en el Mediterráneo, pues sobre todo en zonas como Terra Alta, en Tarragona, también en Priorat. O sea, es una variedad que más o menos acompaña en las zonas en las que se da la garnacha tinta, pero mucho menos abundante. La garnacha tinta es la variedad más abundante del mundo en tintas, mientras que la garnacha blanca es una variedad mucho más minoritaria, ¿no? También incluida dentro de las variedades de Rioja, en blancas, pero es una variedad que hay muy poquitas hectáreas y muchas veces incluso solamente hay viñas que tienen algunas cepas sueltas, ¿no? O sea, es una variedad minoritaria. Es la variedad blanca típica de Ribera del Duero, pero que es la misma que una de nuestras variedades minoritarias. Pedro, perdón, hablarles un poco de esta variedad que la conoces, porque ahí en San Vicente aparece esta variedad que no se sabía que era esta variedad hasta hace ¿cuántos años? No la veo, ¿cuál es? La Albillo. El Albillo Sí. coincide, es una variedad que se encuentra cuando pues, prospectas viñedos viejos, sobre todo de la zona de Ribera del Duero. Muchas de las blancas son albillas, que les llaman por allí, es albillo mayor, que aparecían pues, varios individuos que están relacionados genéticamente con nuestro turruntés. Turruntés de Rioja, cuando haces los análisis de ADN, aparece que son idénticos al albillo mayor de... Sí, pero que esto hace 10 años no se sabía, que la turruntés era albillo. O sea, esto se ha sabido hace poco. 2 años. Pues con lo cual esta sería una de nuestras variedades minoritarias, y además de las que se han incluido ahora en Rioja, ¿no? Que sería el turruntés. Pero el nombre más internacional, bueno, internacional entre comillas, porque es poco internacional, sería albillo mayor en Ribera del Duero, y es poco internacional porque es una uva con la que se hacen muy pocos vinos blancos allí también, con lo cual prácticamente pues sería muy poco conocida. Hay 2 bodegas, creo que la están haciendo, una es Díaz Bayo y la otra No sé, no me acuerdo, pero vamos, es prácticamente, sí, hay un par de vinos, y a pesar de que sí que es una variedad que en todas las viñas viejas de allí aparece con frecuencia en Ribera del Duero.